Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy en un lugar sensacional. Voy a entrar en la Feria Internacional del Libro, Asunción 2025. A mis espaldas, lleno de luces. Coincide porque soy un ser de luz y voy entrando. Feria Internacional del Libro, que sí, está súper importante, interesante, cultura. Este evento comienza acá con el CCPA, que tiene un espacio muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un espacio muy interesante, libros y mucho más, historia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos en vivo para todo el mundo. Decime, ¿Qué tal? ¿Qué ofrece tu stand? La verdad que es más un stand interactivo. Si bien estamos en la biblioteca o sea, en la feria de libros, es un stand como más tipo relacionado a la cultura. En este caso el espacio americano son, a ver... Bueno, te acompaña tu nombre. Yo soy Enrique. Enrique, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo va? Súper bien. Tenemos dos actividades principales acá en el stand de CCPA. Uno es el Sleeping Book, que narra una historia con dos personajes ficticios sobre la democracia y la importancia de la democracia estadounidense y también cómo influye eso en nuestro país. Y por otro lado, le puedo mostrar acá. Sí, acá estamos viendo. Bueno, Contame el salón. Bien, tenemos headsets de realidad aumentada que sirven para que las personas puedan interactuar con esta nueva tecnología que tanto se habla hoy en día, en la cual uno está en diferentes biomas, puede ser el océano con diferentes animales y puede interactuar con ellos. Es realmente una actividad más interactiva que hace también que sea una experiencia un poco diferente, ¿verdad? O sea, llega la persona, se coloca, digamos, un casco. Un casco donde tiene imágenes y va... Pueden interactuar con el ambiente, exactamente. Con el ambiente, ok. Bueno, gracias. Listo, gracias. Es parte de lo que ofrece el staff del Centro Cultural Paraguayo Americano presente acá en el inicio ya de la Feria Internacional del Libro. También la Embajada de Colombia presente. Por ahí van las embajadas, está la Embajada de México, Brasil y mucho más. Bueno, la Embajada de Colombia. ¿Qué tal? Pero muy buenas noches. ¿Cómo va todo? Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Excelente. Decime, ¿qué cuenta la Embajada de Colombia? O sea, el stand. Nosotras estamos en representación de la carrera de letras de Filosofía 1. Estamos acá ayudando a lo que será la Embajada de Colombia. Sí, veo varios libros. La mayoría son todos de autores colombianos, autoras colombianas. Tenemos también libros con ilustraciones hechos por los colombianos. Son una manera de poder hacer un apoyo más para todo lo que es la literatura colombiana. Le tenemos acá a la compañera Viviana, que viene en representación de los autores, de los libreros de Colombia. Ella les puede comentar un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. ¿Tu nombre, repetime? Viviana Reyes, librera colombiana. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, gracias por la invitación Librera, a Paraguay. vos sos una librera. Sí, bueno, contame la tradición, vos sos una librera. ¿Cuándo te iniciaste? Contame. Yo soy librera hace 10 años, tengo una librería que se llama Léeme y Leeré, hago parte de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, también soy la presidenta del Consejo Nacional de Literatura para Colombia, que hace parte del Consejo de las Culturas, que es el Consejo Asesor para el Ministerio. Bueno, me estaba diciendo que hay varios títulos acá. Ok. Sí, hicimos una selección, hay 3 temas que queríamos compartir con ustedes. A nosotros nos unen las historias y en esta feria pues nos unen los libros. Hicimos una curaduría pensando en pues traer a Gabriel García Márquez, nuestro Nobel, pero también a 2 obras muy importantes para nosotros, que es María de Jorge Isaac y La Vorágine, que el año pasado estábamos conmemorando sus 100 años. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, Que estén muy bien. escucharon ustedes, presente la Embajada de Colombia. Quisieron traer, bueno, a uno de los grandes de la literatura mundial, pero todo es cuestión de tiempo también. Grupo Planeta también acá presente los están, y muchas personas que van porque lectura, sobre todo ese desarrollo cultural, intelectual, imaginativo. O sea que, miren, el stand de
Ser libro también. Un espacio. Y tenemos acá al señor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, nos estamos en vivo para todo el mundo. Hugo González, asesor comercial. También está el Jardín de la Paz, porque presente acá. District Book. Buenísimo. Voy a ir por esta parte, donde ya estoy observando Servilibro también, uno de los pilares de la producción literaria del Paraguay. Vamos a ver si la señora Sánchez está presente. Vamos a ver. Buenísimo. Acá en el shopping, Centro de Convenciones Mariscal, donde se está realizando este evento. Acá estoy aproximando a la señora Vidalia Sánchez. Permiso. ¿Cómo va todo, señora Vidalia Sánchez de Servilibro? ¿Qué tal? Bien. Pero es un momento muy especial. Pero vamos a hacer un poquito de estadística. ¿Cuántos libros ya Servilibro presentó en la trayectoria de su carrera? 1481. 1481 títulos. 462 escritores paraguayos. Escritores paraguayos. Qué bueno. ¿Cómo va esta edición? ¿Cuál es la innovación como organizadora? Muchas cosas. Se innovó más. En primer lugar, hay mucho más stand. Tenemos 120 stands, 72 expositores. Hay más participación de editoriales internacionales. Realmente todo apunta a que esta va a ser una feria de mucho éxito, de mucha afluencia pública. Mucha oferta de allá, ¿eh? Mucha oferta, bueno, buenísimo, gracias. Gracias a vos. René Ferrer también premiada en otra parte acá también hay Greta, consultoría editorial, educación, arte y cultura. Miren, excelente, los materiales, books, en alianza, editorial en alianza también presente. Los grandes o los mejores del Paraguay presente Fausto también. Está muy especial. Bueno, esta es una parte, yo entré por la parte que está a mi izquierda. Estoy acá por la parte de la derecha, donde sí, también con mucha dinámica, títulos y más títulos. Ediciones para los niños, están arriba de puntos, están haciendo en familia, participando acá de la Feria Internacional del Libro. Excelente. Excelente. Vemos acá el stand del lector, del señor Pablo Burián, también, artífice de la literatura. Uninorte también está presente acá. Uninorte presente en la Feria Internacional del Libro. ¿Qué tal? Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Tu nombre? Maura. Maura, contame, Maura, de tu stand. Sí, estamos aquí como universidad, también estamos exponiendo lo que vendrían a ser nuestros libros. En sí, uno de nuestros libros sería El invierno de Gunther, el lector en sí sería nuestro rector, que es Juan Manuel Marcos. Juan Manuel Marcos. Sí. Aquí también tenemos en sí las revistas de nuestras facultades. Contamos con distintas facultades, sí. La ingeniería, derecho. Cuando decís revista, son de varias, claro. Sí, ediciones nuestras. Ediciones de ustedes, ingeniería, medicina, claro, todo, digamos, el rubro, o las disciplinas, o los ¿Qué estudios. ofrecemos? Sí, las facultades. Las facultades, bueno.
Genial, muchísimas gracias. Esperamos a todos que puedan pasar a visitar nuestro stand. Gracias. Bueno, escucharon acá, Uninorte, el invierno de Gunther, qué bueno, es sensacional. Yo estaba diciendo, bueno, facultades, no solo facultades mentales, acá se va a desarrollar en esta edición. Vamos a ver si, cómo se desarrolla en este stand. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, estamos en vivo para todo el mundo. Estoy en el stand de Santillana. Santillana, Richmond Santillana. Estamos acá en presencia de la editora. Es la editora que hace el trabajo pesado, el trabajo pensante en la editorial. Y nosotros dos que estamos acompañando a la Feria del Libro con mucho agrado. Decime, ¿hay ofertas de cuánto? De los materiales. Tenemos novedades, tenemos material lanzado el día de hoy, por ejemplo el señalador oficial de Mujeres Extraordinarias. Mujeres Extraordinarias es ¿alguna de ellas que se puede mencionar? Sí, por supuesto, la editora está, No sé. por ejemplo, está Celsa Perati, Adela Perati, Celsa Adela Perati, son maestras que causaron un impacto muy positivo en la historia. Invitamos a toda a su audiencia. ¿Eso fue presentado ya? Fue presentado el día de hoy. Ah, hoy. Sí. El día de hoy. Ok. Bueno, qué bueno, excelente. Decime, Este fue presentado hoy. Cuento para jóvenes, cierto. Sí. Mujeres Extraordinarias se presentan mañana, están a tiempo de acercarse. ¿A mañana qué hora? Confirmamos la hora. 17 horas. 17 horas. 17 horas. Bueno. 17 horas. 19, perdón. No, otra vez. Cambiamos a las 19. 19 horas mañana Mañana sábado, se presenta entonces este Mujeres material Extraordinarias. aprovechar, entonces buenísimo, excelente, gracias. A Bueno, usted, caballero. A usted. entonces, agenda para mañana sábado. Otra de las exposiciones que tiene acá, la Feria Internacional del Libro 2025, Centro de Convenciones del Mariscal. Buenísimo, excelente. La gente sí que está decidido a llevarse todo. Yo me llevaría también una cantidad, ¿no? Aparte de eso, hay ofertas. Mayra también. Hay una parte de artesanía también. Regresar también en el otro espacio. Primeramente estoy acá iniciando esto. Voy. Este es el segundo espacio, el segundo salón, donde está acá, miren. Criterio. Criterio viene decorando esta edición con hojas de libro. Con hojas de libro que son, bueno, editorial. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Paula Tomer. Decime, esta es una obra que... Sí. El 6 de junio vamos a estar haciendo la presentación de esta nueva propuesta que se llama Dejando Huellas. Son 25 historias entrañables de personas que cuentan su vida con sus compañeros peludos, caninos. Toca una fibra muy sensible. Una historia que, por ejemplo, está la de Carlos Martini, está Tommy, su perrito Tommy, está acá, es la primera que cuenta esta historia. Mi historia con mi primer perro Yundi, y nada, y cuento de lo que me había causado aquella primera mascota que hizo que yo no quisiera tener más perros en mi vida, y hasta que apareció Chirizo y cambió eso completamente. Decime, esta hora por el momento, ¿verdad? Sí. O sea, en esta faceta. Y decime, ¿qué tipo de obra te gustaría presentar, por ejemplo, algo así, íntimo, de historia, de moda? Siempre y cuando un perro sea protagonista, sea el personaje principal, ¿Sí? Yo creo que mis historias tendrán un gran significado para mí y que me entretienen y disfruto escribir, sobre todo historias reales, que involucren a animales. Decime una cosa,
¿Viste el techo como está, digamos, decorado? ¿Te gusta? El techo es el... ¿O le falta otra vez el diseño de los perrillos ahí? ¿Te gusta así? Ese es el diseño industrial, el diseño industrial. El techo acá de la... El diseño industrial se le dice. De la editorial. De la editorial, ¿sí? ¿Sí? Está lindo, ¿verdad? Ah, sí, me encanta. Qué mejor diseño. Encantadora, Paula, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, estamos en vivo acá, en la Feria Internacional del Libro. Excelente. Miren, una convocatoria de todas las edades. Convocatoria para todas las edades. También están acá, filosofía de la religión católica, excelente. Biblia latinoamericana. Yo llegué a leer esta Biblia latinoamericana, el año no recuerdo, pero sí acá también está una parte del grupo Atlas, que tienen presente en esta edición. También. Ok, bueno, genial. La tecnología de voces también es importante. Bueno, estaba diciendo que este es la editorial Atenas. ¿Qué tal? Vos sabés que el nombre de la editorial suena pero muy bien. Atenas. Contame Y algo. los libros mucho mejor otra vez. Contame algo. Tenemos proyectos educativos, tenemos también área de los niños, tenemos cuentos. Decime, ¿estos proyectos educativos son ya utilizados o hace tiempo? En muchos colegios, Contame. Privados, tenemos religión, todo. ¿Religión también? Sí, qué bueno. son de España. De España, y son ya utilizados acá en Paraguay. Exactamente. Excelente. ¿Qué más tenemos? Tenemos el área de los chicos, tenemos los cuentos que también son de España. Cuentos. Amor a la vida. Tenemos de estimulación. El libro azul. Sí. Pati Centella. Libros para los chicos de estimulación, así. Sí. Los que están empezando recién. Sí. Tiene que pasar. Qué bueno. Excelente. Para los chiquititos. Así. Es una parte de... bueno, qué bueno. Buen incentivo. Estimulaciones, sí. Qué bueno. Excelente. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces vos en la editorial? También estoy acá ayudándole a trabajar. Qué bueno. A vender. Escuchame una cosa, ¿y esto que vienen los niños? Sí, a pintar. Interactuar acá, interacción, sí, a pintar. Qué bueno, excelente. ¿Tu nombre? Florencia. ¿Y te acompaña? Mari. Ok, gracias. Bueno, editorial Atenas. Hay un aviso. Ok, voy. Porque es una cantidad de libros que están todos juntos. Pero hay remate también, como dice aquel. Va al remate, 50%, 10% allá en esa editorial. Bueno, voy a irme por este espacio. Voy a continuar también. Veo para... hay una cantina, hay cantina acá, y deben servirse algo para... hay mesas, sillas allá, en ese espacio, donde pueden disfrutar también, reposar. A ver, me voy a aproximar acá a la institución San Patricio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos en vivo, señora. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo va muy todo? buenas noches, sí. Cuéntenme de la institución a ver. Bueno. Sí. Y, cuénteme. bueno, yo soy la directora, la doctora Adelaide Cantero, la directora del Instituto Superior en Ciencia de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte. Nuestra sede central se encuentra en la ciudad de Ñemby. Estamos específicamente en la formación de profesionales en el área de la salud. Enfermería, farmacia, radiología, psicología, nutrición, fisioterapia, podología, que es una de las carreras del momento,
y tenemos una trayectoria de 23 años y actualmente tenemos carreras acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación ANEAE. Tenemos 5 filiales a nivel del interior del país y somos una institución ya consolidada por los años, ¿verdad? Y tenemos muchísimos profesionales ya insertos en diferentes hospitales a nivel país. Bueno, ya que estamos, sí. Perdón, ya que estamos en impresiones, todo eso, editoriales, veo que tienen algunos materiales ahí. Sí. Eso, claro, hace propicio, digamos, en la enseñanza, ustedes dan los materiales. Sí, estos materiales que tenemos acá son revistas informativas, ¿verdad? Que tenemos 5 o 6 ediciones y tenemos también nuestra revista científica de diferentes carreras, ¿verdad? Pero ya consolidada una revista aprobada a nivel nacional y también a nivel de Europa, en el cual las publicaciones de alumnos como docentes también pueden ser compartidas hoy a través de la virtualidad, como así también a través de papeles. ¿Hay una interacción acá para el público? Sí. ¿Va a venir acá, se puede jugar dado o eso es un material? Es un entretenimiento. Un entretenimiento. ¿Puedo venir a jugar dado? ¿Le acompaña el señor? Sí, así mismo. También acá le tenemos a una profesora que nos acompaña. Ella un momento, porque esto parece que... Ahora, continuamos. Sí. Bueno, ¿qué enseña usted? Yo soy licenciada en radiología, enseño toda el área de salud, muchas de las materias dentro de lo que es anatomía, fisiología, embriología, el área de radiología que es la parte técnica, ecografía, tomo y actualmente estoy enseñando resonancia magnética. Gracias. Entonces, conocimos así una de las instituciones presentes acá, la Feria Internacional del Libro. Primero pasamos por el stand de la Universidad del Norte y acá, de libros. De 25.000 guaraníes, 4%. Materiales, una oferta buenísima, varias ofertas. Ya llego ahí, también acá. El público decidido con los libros. Bueno, ¿quién no? Porque yo también estoy preparando, yo quiero presentar un libro basado en mi vida, autobiográfico. Vamos a ver si en qué tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? JB Libros. ¿Cómo va? Todo bien, nomás. A ver, representante, tu nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wilson? Estamos en vivo para todo el mundo. Contame algo de tu organización. Sí, estamos ofreciendo un curso bíblico gratuito. Curso bíblico. Correcto. Entonces, se utiliza este manual. Está en varios idiomas disponibles. Tenemos, por ejemplo, aquí el que te muestro está en guaraní. Por ejemplo, guaraní Yopara. Escúchame, ¿vos enseñás en guaraní, David? Sí, se puede enseñar. Contame algo en guaraní ahora. Por ejemplo, aquí tenemos Baeshapa, la Biblia y Katune Kuitemo. ¿Cómo le puede ayudar la Biblia? Sí, señor. Sí, entonces, aquí uno encuentra cómo puede ayudarle la Biblia en la vida diaria, cómo puede ayudarle para que uno pueda tener esperanza, ¿verdad? Y cómo es una guía en situaciones difíciles. Y luego va mostrando, por ejemplo, también por qué podemos confiar. Sí. Dígame, esas enseñanzas, ustedes van o sea, enseñan en qué lugar, en qué espacio. Y como el curso es interactivo, se puede realizar en persona o puede ser por videollamada también, o puede ser también, por ejemplo, por medio de internet. Uno ingresa a la página, uno pide un curso bíblico, entonces le pueden visitar en el lugar donde desee, pues en su lugar de trabajo, de estudio. Ustedes frecuentan de acuerdo a la solicitud del público. De acuerdo a la solicitud. Puede hacerlo aquí mismo y aquí mismo puede hacer una prueba, un ensayo, o si no puede hacerlo también por medio de la internet solicitando. Bueno, dijo el señor, tu compañero, hagamos un ensayo. ¿Qué tipo de ensayo hago? Sé que yo vengo ya Exacto. Para que el público ya estamos en vivo. Exactamente, entonces utilizamos este manual, leemos el primer párrafo, por ejemplo, cuáles son algunas de las preguntas que contesta la Biblia. Acá dice, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Hay vida después de la muerte?
¿Por qué hay tantas guerras si todo el mundo quiere la paz? ¿Y qué será de nuestro planeta? Entonces son preguntas que a muchas personas les interesan. ¿Cuál es la respuesta de una de esas preguntas? La respuesta se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, te muestro un versículo. Si elegís una de las preguntitas. Algo antes de la lectura. ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente sufre? Sí. Sí, te muestro, mira. Tengo la Biblia aquí, en formato electrónico. Ah, tenés ahí. Sí. Está en español, tenemos en guaraní, en varios idiomas también. Es una aplicación donde tenemos la Biblia. ¿Puede ofrecer eso al público también? Se puede descargar, ¿sí? De forma gratuita. En el celular se descarga. Y se descarga la Biblia. Totalmente gratuito. No hay que registrarse, nada. Decime una vez más el título. Es JW. La página es jw.org. Es una página web oficial. Perfecto. Entonces ahí se descarga informaciones, preguntas, videos, todo de forma gratuita y en el idioma que uno desee. Excelente, no todo es los grandes de la literatura de Márquez y no sé otro más, ¿verdad? Sino que la espiritualidad que es lo más fundamental, la esencia del ser humano. Gracias. Muchas gracias. Bueno, escucharon ustedes aquí. No solo está en venta la Biblia, sino que acá es gratis. Es un asesoramiento gratis que Última Hora siempre ha promocionado los trabajos que yo hice en programas de radio y la Última Hora. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? La editorial de Última Hora está ofreciendo materiales de colección. ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué tal? Tenemos las colecciones de villano de Disney, tenemos Mafalda. Mafalda. Sí, hay una variedad entonces. Creo que hay... Mafalda. Tenemos también libros de mitología, de romance. Acá tenemos 3 por 25.000 en libros. Con esto. 3 por 25 en libros. 3 libros por 25.000. Sí. Mitología que tenemos acá. Mitología también. Mitología, tenemos el libro de autoayuda. Colección de Última Hora. Sí, y también tenemos nuestro combo, nuestra caja sorpresa. Caja sorpresa. Sí, está a 30.000 y acá puede traer cualquier cosa, tipo de la colección, libros. Qué y hay bueno. una colección nueva por alguna de estas cajas que todavía no salió. Gracias. Bueno, genial. Yo hice algunos programas en FM y Última Hora siempre publicó Vicente Galeano Venegas, el nuevo programa de Vicente Galeano Venegas en tal emisora, en Librería Paulinas, donde sí, hay varios títulos. Los sueños de Don Bosco, ¿se acuerdan? El gozo de la esperanza. Libre entre rejas, qué lindo título, ¿no? Sentirse libre entre rejas, qué bueno. La fuerza del silencio, el servicio de la verdad, mensaje de la Virgen, diario, excelente, miren, la vida oculta de la Virgen María, de la Santa María, yo le pondría el título porque es, otra faceta, Virgen María, ¿verdad? Ya cuando joven, y ella es, en esta, como muestra la foto ahora, es la Santa Madre María, Santa María, la mayoría le dicen Santa María, bueno, y excelente, unos títulos excelentes. Miren, acá está otro, hipótesis sobre María, etcétera. María, contemplaciones de papel. Bueno, ¿quién como María, verdad? La Madre de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús, engendrado, no creado. Para hacer un poquito de historia, ¿verdad? Engendrado es diferente a creado. La Santa María, cuando era virgen, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo que va a engendrar un ser. O sea que Pedro y María, que si José y María no tuvieron una relación íntima para que Jesús salga del vientre de María, engendrado, no creado. Bueno, en fin, entonces acá, ¿cómo se va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dígame, ¿usted hermanas son? De las hermanas Paulinas. ¿Las hermanas Paulinas? Sí.
Yo estaba diciendo algunos de los títulos ahí, ¿verdad? Sí. Yo escribo artículos basados en mi vida, pero también escribo de grandes músicos como comunicador. Y bueno, ¿qué más ofrece Paulina? Bueno, primero a Cristo, ¿no es cierto? Un mundo sin Cristo es un mundo perdido. Entonces ofrecemos a Jesús Maestro, camino, verdad y vida, por medio de la literatura, porque muchas veces también las personas, no es que podamos hacer una facultad de 5 o 6 años, ¿no? De profesorado, entonces algo sistemático. Leyendo yo me formo, habría que ver qué es lo que leo y en qué me convierto, porque realmente el libro te cambia. Los grandes santos se han convertido por grandes libros, la Biblia. Qué bueno, qué bueno. Y una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Decime, a ver, ¿por qué te gusta Jesús? Porque, bueno, Él me eligió, sinceramente, Él me eligió, me atrae la bondad, la compasión, la misericordia. No llego ni a los talones. Trato, pero me gusta. Yo digo, qué lindo, un Dios, nadie tiene eso, ni Mahoma, ni el Buda, ni no sé quién, ni no sé las cuantas. Un Dios que se hace hombre. ¿Sabes lo que es eso? Es impensable. O sea, bueno, ya llega el momento en que voy a mencionar y demostrar que Jesús pasó a ser, o yo pasé a ser, hermano biológico de Jesús. Bueno, vamos a ver. Acá, miren, yo le voy a llamar a hermana. Sí, Marta. Hermana no tengo Marta. problema, sí. El público tiene a la vista 5 títulos. Jesús del camino abierto, por Jesús, el otro. Son 3. Es una colección por los tiempos litúrgicos. Lucas, Mateo, Juan. Sí. Según los evangelistas. Y un Jesús aproximación histórica. ¿Por qué? Porque fue real. No fue una invención. Muchos creen que es un relato, alguien que contó con mucho. No, fue real, es histórico. Es un Jesús que tiene marca, la marca de la cruz. Es el cual nosotros todos, nadie se salva de la cruz. Decime, ¿qué opinas del nuevo Papa? Genial. No hay como Francisco. ¿Por qué no hay como Francisco? Porque todos somos únicos. Además, Francisco destruyó toda aquella cosa del Vaticano y dijo, muchachos, salgan a evangelizar, sáquense esa cosa y salgan de la silla y vayan. Yo aproveché un poco de su presencia ahí en la costanera, me acerqué, estuve a unos metros y bueno, sensacional, carismático, como no, el Papa, todo eso. Bueno, y León XIV arranca con todo. Arranca con la doctrina social de la Iglesia. O sea, es también un hombre que comprende a nosotros, América Latina, porque es muy diferente ser latino a ser europeo o asiático. Juan Pablo II era extraordinario, un hombre carismático, Juan Pablo II, pero era europeo. Ok, gracias. Bueno, están así, acá en el stand de Paulinas.